Bienvenidos a C+, Historias que Suman. Un podcast donde compartiremos Historias personales, de finanzas, contables y legales del ramo empresarial, para que apliques lo que funcione a tu propia historia. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de C+, Historias que Suman, y en esta ocasión les vamos a platicar de cómo seleccionar el mejor talento para su empresa. Y pues bueno, como no, una historia de terror en la que nos topamos precisamente por no llevar un proceso adecuado de selección de talento. Así es. Y justo antes de platicarles esta historia de terror, les contamos acerca de esta importancia en la selección del talento. Y pues bueno, lo indispensable acá va a ser siempre contar con el tema de los procesos de selección, ¿no? Un tema que ocurre muy a menudo, que no le ponen el suficiente peso a esta área. Entonces, ya sabemos que el capital humano es el más importante para las organizaciones, ¿no? Bueno, lo sabemos, pero hacemos de cuenta como que no. No, y luego, bueno, lo que comentábamos en el capítulo anterior respecto de cómo buscar esta igualdad, vaya, a pesar de cualquier tipo de entidad o cualquier tipo de situación social, cultural y demás, cómo encontrar el mejor talento por sus capacidades. Y hoy sí nos vamos a poner como muy rudas con esta situación, muy rudas en el sentido de sí ponerlo como parámetros reales, como cuestiones de verdad que deben de tomarse en cuenta, pues, para efecto de que no le suceda estas tragedias que de verdad ponen en riesgo no solamente la empresa, el patrimonio de los socios, el patrimonio de la entidad, la estructura en general, ¿no? Sí. Y pues bueno, en principio, yo les quiero platicar de justo esta esencia de la importancia. Tomando en cuenta o considerando que el capital humano es quien va a hacer, pues, crecer tu empresa, o tu negocio, es importante, identificar qué queremos en las personas. Un pasito atrás es, pues, un poco de conocimiento acerca de la empresa, ¿no? Que la empresa tenga esta propia identidad, que tenga definidos sus valores, que sepa para dónde va, y a partir de entonces, pues, saber a quién estoy buscando. Y cuando ya sé a quién estoy buscando, este trabajo es especializado. Entonces, hay que dejarlo en manos de expertos, ¿no? Sí, que, bueno, que lo hemos visto y es un grave problema que muchas de las empresas pequeñas, medianas, incluso algunas grandes, no tienen ni siquiera definida cuál es su identidad, para dónde van. Entran y sale gente de operativa, administrativa, directiva, y nunca se enteró cuál era el propósito real de la empresa, cuál era la visión especial que tenía el socio directo. Así es, y eso se tiene que transmitir. Entonces, bueno, un buen proceso de selección tendrá que ver entonces con tener estos puntos bien marcados, ¿no? El qué es lo que estoy buscando, qué quiero que haga esa persona, porque también ocurre mucho que no cubran expectativas porque ni siquiera tenían claras las expectativas el talento seleccionado, ¿no? Y después te enteras de que no cubrías lo que te pedía cuando nunca se te dijo. Entonces, eso es parte de un proceso, ¿no? Tener esa claridad. Una vez que definimos, siempre es bien importante, una vez que definimos qué queremos y cómo lo vamos a medir, pues entonces hacer esta búsqueda con personas especializadas que sepan cómo identificar estas competencias y cualidades en los talentos. Que, pues, a final del día te conviertes o el asesor, se convierte en este cazador de talentos, porque lo que sí es cierto es que en la actualidad se carece de eso, se carece de personas que realmente, y lo platicábamos en el capítulo anterior, donde, se carece de que las personas tomen en serio una posición, que les des un perfil específico para ejecutar cierta actividad y que bueno, este proceso de darles perfiles específicos, de darles procesos especializados, nos permite a nosotros como directivos, como dueños de las empresas, identificar cualquier tipo de riesgo, ¿no? Cualquier tipo de riesgo en el proceso, cualquier tipo de falla, incluso algún tipo de desfalco, o sea, cuestiones que ya vienen un poco más
graves en este tema, ¿no? Sí, las consecuencias, ¿no? Consecuencias. Y para que sepamos acerca de esas consecuencias, tenemos una historia de terror. Sí, justo en el ejercicio profesional donde vemos temas muy delicados como es la parte contable, fiscal, tuvimos un caso súper, súper delicado, donde se contrató un perfil de contador. Y fíjate que Paréntesis, los contadores son muy complicados. sí, no, el contratar un contador es lo más complicado que hay. ¿Por qué? Porque te venden una cierta cuestión, te la venden porque así se venden, los perfiles, donde dicen: "Claro, pues, por supuesto, yo sé presentar declaraciones y hacer toda la parte contable, fiscal, y que yo te voy a hacer estrategias, incluso te voy a hacer prevención y demás". Y, pues, bueno, se la venden perfectamente al empresario que per se no sabe nada de contabilidad y te dice: pues tú hazte bolas, tú hazle como tú quieras y, pues, al final del día tú me tienes que entregar un resultado. Yo no quiero que me llegue una notificación del SAT, no quiero que me llegue una notificación del IMSS o tener aquí a Secretaría de Trabajo y Previsión Social tocándome la puerta, pues, para algún tema de riesgo. Y él, encantado la vida, presenta sus declaraciones. El caso que nos ocupa es que se contrata este perfil de contador y entonces el contador, pues, como que no le era suficiente su salario, ¿no? Y entonces, en ese orden de ideas, como no le era suficiente, lo más fácil es robar, vaya, por poner una palabra, a levantar la mano y decir: "Oiga, no me es suficiente con lo que me pagan", ¿no? Y entonces, ¿qué pasó aquí? Vio una área de oportunidad y empezó a vender facturas de la sociedad, o sea, de la empresa. ¿Y cómo lo hacía? Pues bueno, esto es súper delicado, ¿eh? De hecho, este contador ya tiene un proceso legal porque, pues, a final del día, esto es un delito, vaya. Y entonces lo que hacía era, aprovechaba situaciones porque esa empresa se encuentra, en frontera y, pues, las empresas que están en frontera tienen beneficios fiscales específicos con temas de IVA, y entonces él aprovechaba esta situación y empezaba a vender facturas a, no sé, o sea, al 2 al 3% como él le daba a entender la vida. ¿Y qué hacía? ¿Cómo no se dieron cuenta en la empresa que estaba haciendo esto? Pues bueno, él manipulaba la información, presentaba lo que quería en contabilidad y pues los números de ventas reales y lo que le llaman una contabilidad doble, y él llevaba su contabilidad acá de lo que sí vendía la empresa, presentaba conforme a eso y entonces, pues bueno, ¿cómo nos dimos cuenta de esta situación? Pues nosotros generalmente entramos con las empresas a través de un diagnóstico situacional y lo vemos a través de cómo lo ven los ojos del SAT. Revisamos cada una de las áreas específicas de la contabilidad, facturación emitida, facturación recibida, pagos en cuentas bancarias. Entonces ahí nos empezó a botar. Y entonces, lo primero que hicimos es que presentamos este diagnóstico al empresario, al dueño de la empresa, y nos dice: a ver, espérame tantito, yo jamás he vendido esa cantidad. O sea, ¿tú me estás diciendo que vendí 5 veces más de lo que yo vendo? O sea, ¿de dónde sacaste estos números, no? Y pues, bueno, ahí empieza la situación difícil, donde tienes que explicarle, pues, que es el número que tiene el SAT. Y entonces dice: "Pues, es que jamás entró este dinero a mi empresa". En ese momento, era más sencillo porque no estaba tan fiscalizado la parte de la facturación, y entonces, pues, era más manipulable. Ahorita, pues, los algoritmos del SAT y la forma en la que te fiscaliza, pues, es más como cuadrada y es entre ingresos, salidas, lo que tengas facturado, ¿no? En ese caso, pues, no importaba que no habías hecho esta compulsa que le llaman en la cuestión bancaria, que revisa los datos en estados de cuentas, si entró el dinero o no. O sea, no había esta situación, entonces el otro pues emitía y emitía y emitía facturas, y la cobraba el doble y le decía: "Deposítame a mi cuenta", porque además son tontos, tontos con todo el respeto a los tontos, porque al final ponen su cuenta, o la de su mamá, o la de su hermana, o la de su tía, pues, para recibir estas utilidades, ¿no?
Y entonces, pues bueno, se detectó esta situación y lo primero que se hizo, pues bueno, es informarle al empresario cuáles fueron los hallazgos y entonces cómo íbamos a ejecutar esa parte de reestructuración de su empresa. Y entonces, pues ahí justo viene. No se pasaron con filtros de ningún tipo para la contratación de este perfil. Jamás se pasó con un tema de exámenes o cualquier tipo de acto que nos pudiera dar iniciativa de, oye, ¿sabes qué? O indicadores de que esto estaba mal o que era una persona en la que no podías confiar. Sí. Oye, qué triste historia. Sí, es de terror. Y yo creo que para dar carnita o más bien un poco de soluciones adicionales a estas de cómo se resolvió este asunto, yo creo que cualquier persona dentro de tu empresa, además de tener un buen proceso de selección, ¿no? Con identificar que sus conocimientos realmente sean los que plasman un currículum y sus competencias sean evaluadas por un experto, cabe resaltar que un experto va a ser aquí el reclutador y que ese reclutador debe tener una formación, mm, preferentemente como psicólogo, ¿no? Porque son las herramientas de entrevista las que te dan ese es un paréntesis. Pero bueno, es importante que además de este proceso, pues confiemos en hacer auditorías a tu propia empresa, ¿no? No porque a quien tú contrataste vaya a ser el que tu mano derecha y con el que le cuentas todas tus penas, también hay que auditar esos mismos procesos. Sí, fíjate que yo este tema lo veo como un caso de éxito, porque al final logramos que, pues, que no detonara en impuestos, pudimos subsanar el problema. Este problema recaía patrimonialmente, evidentemente, porque si tú estás facturando 5 veces más, pues esas 5 veces más tienen que pagar impuestos. Entonces, pues, logramos que esto, se amortizara, se cancelaron las facturas correspondientes y, pues, bueno, evidentemente eso fue un efecto dominó, donde a todas las personas que les vendió estas facturas, pues, bueno, empezaron a tener ahí esta cuestión de: "Oye, ¿que por qué y para qué? La, la". Luego, entonces, a este sujeto, pues, se le fincó un tema de delito y entonces ahorita está en ese proceso, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, sí considero que este tema de las auditorías es fundamental. Necesitamos tener, o necesita la empresa tener estos ojos externos donde puedan estarse evaluando a las personas que están internamente, porque sabemos que en el tema de talento, en el tema de ya la estructura organizacional de la empresa, pues tú tienes un rango de visualización que le llaman, ¿no? Y entonces tú ves que todo está perfectamente bien y dices, pues está funcionando, se están haciendo los procesos y demás, Ah, pero como no tienes un externo que esté revisando este tema, pues entonces ahí pues te autoevalúas o cómo funciona, ¿no? Entonces sí lo recomendable es que haya este externo que nos esté revisando pues para detectar este tipo de cosas, ¿no? sí. Sí, y bueno, yo creo que para cerrar, este tema, será importante, mencionar esos puntos, ¿no? En principio, es súper valioso que contemos con un buen proceso de selección de talento. Para tener un buen proceso de selección, también es importante, indispensable, tener la identidad de tu empresa. Paso siguiente, después de que un experto sea quien te apoye a hacer esta contratación, no olvidarte que hay que darle seguimiento a estas incorporaciones, ¿no? A través de auditorías, a través de evaluaciones y de estos feedback que también necesitan los talentos dentro de las organizaciones para su propio crecimiento, ¿no? Y no tener después que apagar este gran problema cuando años después nos damos cuenta que cosas ocurren cuando no tenemos los ojos bien puestos, ¿no? Sí, sí, pues es toda una teoría que hay que ponerla en práctica y pues bueno, aquí nos damos cuenta que es tan importante el seleccionar a una persona adecuadamente que nos va a impactar en toda la estructura de la empresa, nos puede llevar a que el negocio literalmente
se quiebre si no seleccionamos bien a una persona. Sí, Entonces, por favor, no es lo que sea necesario para efecto de que sí el talento que se encuentra en la empresa sea el talento adecuado. así es. Así es, y pues bueno, con eso queremos cerrar este capítulo. En realidad, pues fue una historia de terror en donde queremos que no les suceda. Así que, pues síganos para que conozcan otras historias en donde les pueda dar esta información, que por ahí se cachen para armar unas mejores estructuras. Ahora, antes de cerrar, me gustaría que dentro de toda esta plática ustedes puedan cachar algún tipo de cosa que les haga clic en el sentido de, oye, como que yo veo que esta persona de contabilidad, por poner este ejemplo, está como que medio ocultándome cosas o está, en lugar de entregarme la contabilidad al día, se tarda 3 o 4 días. O sea, estos son como alertas en las que pueden ir detectando si algo está funcionando o no bien. Entonces, acérquense con personas que puedan evaluarlas y entonces ahí pueden aterrizar sus dudas. Digo, en estas historias que nosotros estamos comentando son historias reales, es nuestro día a día, cómo vamos desenmascarando personajes allá afuera y Sí. qué es lo más satisfactorio del mundo porque al final nosotros nos movemos de manera muy profesional y entonces nos gusta encontrarnos con gente profesional allá afuera. Y si no, esa persona que no es profesional no tiene por qué estar en la vida profesional de otra, ¿no? Muy bien. Entonces, pues bueno, les dejamos aquí esta introspección, revísenlo y pues cualquier cosa nos pueden contar. Gracias. Ay, gracias por estar en este capítulo de más historias que suman.